les quiero comentar que también han escuchado esta voz, la voz de nuestra locutora femenina Bárbara, que es nuestra responsable administrativa, Alejandra Watson, que es ella. Está nuestro coordinador de operaciones también, que es Leonel Parra. Hola, buenas tardes a todos. Y está el responsable de nuestro coordinador operativo y responsable de la base de Rosario, Matías Marinelli. ¿Dónde está Matías? Y junto a nosotros está la doctora Susana García, que es la presidente de la SIPSA, la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, habiendo realizado ya las presentaciones del caso, vamos a compartir una actividad que es la de que ustedes habían visto en pantalla, ¿sí? Que es la de asegurar la continuidad laboral. El público que tenemos acá es muy diverso, ¿sí? O sea, tenemos gente que proviene del tema de las emergencias, hay algunos que son de empresas importantes, así muy grandes, y otras que son de empresas más chicas, ¿sí? Y bueno, creo que en alguna medida todas los conceptos que vertamos en esta actividad son aplicables en diferentes formas a las distintas modalidades de empresas que nosotros vayamos a ver. Un saludo grande a todos los que están participando, les agradecemos desde nuestra empresa que se tomen el tiempo y que aprovechemos este tiempo de cuarentena o el tiempo de estar trabajando desde nuestras casas para aprovechar esta oportunidad. Bien, tenemos una sobreinformación bastante importante del tema de lo que es el riesgo biológico al cual nos estamos enfrentando, a esta pandemia del COVID-19, y un poco la idea es seguir trabajando. Hay muchas empresas con aquellas que trabajamos, que están trabajando, que han tenido que irse adaptando, como todos, ¿sí?, a las necesidades y a los nuevos cambios que se van sucediendo. Por eso, se suscitaron diferentes tipos de decretos, resoluciones, ¿sí?, que fueron indicando qué pautas se debían tener en cuenta para poder enfrentar el virus, mantener las fuentes de trabajo de aquellas que se consideraban esenciales. A medida que pasó el tiempo, se fue incrementando la lista, ¿sí?, de aquellas empresas consideradas esenciales, ¿sí? Pero en toda la normativa, ya sea nacional o provincial, o de las diferentes instancias, quedó en la obligación del empleador de informar, ¿sí?, a todos sus trabajadores para evitar la propagación o para minimizar la propagación de la enfermedad en el ámbito de trabajo. Entonces, estas fueron resoluciones, ¿sí?, y decretos que fueron incrementándose o publicándose en forma paulatina, y que fueron atacando distintos aspectos que hacen desde la ida y vuelta del trabajador a su casa, ¿sí?, cómo recomendar los desplazamientos, qué cosas tenían que tener presentes al momento de poder tener que desplazarse a sus lugares de trabajo, ¿sí? Y también cosas que muchos de los que están acá, que hacen higiene y seguridad, que tienen muy clara, que obviamente se hablaba hasta en estas resoluciones, como la resolución 5 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que de cómo quitarse el filtro. O sea, haciendo higiene y seguridad, cualquiera de los que están presentes, o muchos de los que están presentes, sabían que un equipo filtrante o un respirador se lo sacaban cuando sentían cierta dificultad al respirar, porque estaba obturado por el contaminante ambiental de tipo pulverulento, que molestaba o hacía dificultosa la respiración.
Entonces, normalmente se lo sacaban tomándolo desde el exterior, y hoy hemos visto que una de las primeras recomendaciones, aunque parezca una verdad de perogrullo, se le indica a toda la gente que tiene que retirarse del respirador tomándolo desde las bandas ajustables, o sea, para evitar que tome contacto con la parte exterior, ¿sí? O sea, mucha gente supone que esto ya se sabe o que todos lo tienen que tener presente, pero pienso que uno solamente le puede decir al personal o a los empleados o a la gente que está trabajando allí cuál es la mecánica de cómo ellos se sacarían un respirador o un tapaboca, como tenemos ahora en los distintos lugares para transitar hasta una empresa. ¿Sí? En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, mediante el Ministerio de Trabajo se establece un procedimiento de emergencia sanitaria, y como voy a mencionar ahora, sale paralelamente en la ciudad de Buenos Aires, un poquito anterior, el tema de la obligación de usar elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón. Y acá nosotros pasamos de la instancia de que nadie utiliza ningún equipo de protección a hay que utilizarlo. En esa instancia, claro, ¿qué pasa? Todo el mundo salió en forma desesperada a querer comprar los equipos que nunca había pensado que tenían que tener, y esto obligó a que se generen también protocolos, a modificaciones de protocolo, no solamente para las empresas, sino también para los equipos de respuesta a emergencia, para los bomberos y para todos aquellos que van a intervenir ante un incidente que involucre personas. ¿Sí? Entonces, tal como les contaba anteriormente, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires se estableció este procedimiento de emergencia sanitaria. En la provincia de Santa Fe se estableció con otro nombre un protocolo de seguridad que se implementaba con los servicios de higiene y medicina en el trabajo, que básicamente contemplan las mismas situaciones. Informar a los trabajadores acerca de la peligrosidad, informar a los trabajadores acerca de cuáles eran los recaudos que íbamos a tener con ellos, qué elementos de protección personal iban a ser los adecuados, como también cuáles iban a ser las pautas dentro de la empresa, debido a que cambió la forma de trabajar. Y también qué hacer ante la aparición de síntomas sobre cualquiera de los que había ingresado, y qué teníamos que hacer con ellos, porque en el transcurso de los días hemos visto cómo las personas que han sido contagiadas y que han quedado internadas sienten una angustia tremenda porque obviamente nadie se les quiere acercar. Nos ha tocado observar videos y hablar con gente que está en este momento en cuarentena, pero están, mejor dicho, internada, y están siendo objeto de tratamiento, y la angustia que ellos padecen porque obviamente consideran que aquellos que los tienen que atender consideran que pueden ser contagiados, y es todo un tema. Entonces, ¿qué se establece en el ámbito de estas resoluciones? Que hay que tener un protocolo de qué hacemos si ante un trabajador presenta síntomas compatibles con lo del COVID en el momento que está trabajando. Entonces tenemos que tener un procedimiento. ¿Sí? Y como también en el caso de la provincia de Santa Fe, informar mediante una declaración jurada el estado de salud de todos los trabajadores que tienen. Bien, más allá de esto, también se informa que este protocolo tiene que ser exhibido de forma que tenga una exhibición pública, que todos los trabajadores estén informados de ello, y además que hayan recibido la capacitación acerca de todo lo que conlleva el procedimiento a implementar de esta emergencia sanitaria. ¿Sí? Bien, ¿y qué otra cosa más? Habla de que hay que optimizar, pone en manos de las empresas la mecánica de resolver o de estructurar un plan de traslado para los trabajadores hacia los puestos de trabajo, como también un nuevo registro. Si bien todos los que hacen ingeniería y seguridad acá saben que
todo cuando uno entrega un elemento de seguridad, es un elemento que se debe registrar, que tiene un registro. También nosotros sabemos que muchos de los tapabocas, pantallas y elementos que se están entregando o que vienen con muchos trabajadores no tienen ningún sello de seguridad, ¿sí? No cuentan con pruebas que los tornen aptos para determinada función, pero que sí se sabe que son una barrera entre esa pequeña gotícula que va a transportar el virus, ¿sí? Y el ambiente, el entorno inmediato. Entonces también tenemos que registrar esa entrega de esos equipos, más allá de que no cuenten con el sello ese, de que estén cumpliendo con la normativa que nos está pidiendo, ¿sí? La Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Los cuidados fueron migrando a medida que iba evolucionando la pandemia. En los primeros días alcanzaba con una declaración jurada de aquellos que llegaban desde el exterior. Luego le decían a los servicios de emergencia, cuando hay un evento, un incidente, por ejemplo, una colisión de vehículos, un salvamento de personas en la vía pública, pregunte si viajó desde el exterior. Bueno, hoy ya todo eso parece que pasaron hace un par de años, y hoy ya sabemos que todo eso es innecesario, o sea, que no vamos a estar ocupándonos de ese tema, sino ya que de antemano sospechamos que estamos siempre ante portadores asintomáticos. Y esta es la gran barrera que tenemos para poder protegernos. No solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito de la emergencia y de la vida cotidiana. Todos nosotros hoy cuando hacemos algún mandado, ¿sí? Sabemos que salimos con un tapabocas, sabemos que no nos juntamos al lado de otra persona, y que cuando llegamos a nuestras casas, lavamos y desinfectamos todos aquellos productos que traemos desde el exterior, ¿sí? Desde el exterior de nuestra vivienda. Entonces esto ha cambiado toda la estrategia, como también la estrategia de limpieza, que cualquiera de nosotros, en algún momento de limpiar algún piso de cualquier hogar, asumía determinada manera de realizarla, y hoy por hoy tenemos que pensar que no funciona como tal vez lo veníamos haciendo. Y parece que tiene que ser un aprendizaje aprender a limpiar un piso. Bien. Esta pantalla tomada de Sergio Zaraco, ¿sí? Un poco habla de la sintomatología común que se presenta sobre aquellas personas que fueron contagiadas, ¿sí? Y también nosotros hemos aprendido, a través de toda la experiencia que hemos visto, ocurre en Europa, en Estados Unidos y en tantos países, teniendo en cuenta ya el nombre de pandemia, en que aquellas personas que tienen más problemas y que son considerados personas en riesgo, son todos los que mayores de 60 años. Y todos aquellos que tengan algún tipo de enfermedad prevalente, cardíaca, diabetes, tengan problemas respiratorios, todos aquellos ya se los considera como unos factores de riesgo algo más elevados que los chicos que hoy piensan los chicos que hoy se ven en la cuestión de que a ellos no les va a pasar, y que realmente a veces son bastante descuidados y no tienen presentes algunos conceptos básicos de prevención. También se estimula el tema de los traslados de distancias cortas en bicicletas, para no compartir el tema de los vehículos de transporte público de pasajeros. También hemos observado, participando en otras actividades de capacitación, como en países como en España, han implementado los sistemas de transporte, aumentando la capacidad de transporte, porque ahora ya no van a llevar, tienen que mantener las distancias en sus vehículos de transporte. No me imagino cómo va a ser en el Sarmiento, no me imagino cómo va a ser en empresas de transporte colectivos o en los trenes que lleguen a Constitución. Pero este tema ya lo están implementando de esta manera en países como España. Y algunos comentarios más de que lleven elementos, ¿sí?, de higiene personal para utilizar durante el transporte en un medio masivo de transporte público, ¿no?
También el tema de evitar aglomeramientos de personas, ya sea en los bancos, en los cajeros, en las entradas de los supermercados, y algo que ya se estaba implementando hace bastante, que era el tema de proteger nariz y boca al momento de estornudar o toser, ¿sí? Teniendo en cuenta la proyección de estas gotículas. Bien, ¿qué es lo que más se ve con este virus? ¿Sí? ¿Qué es lo importante de esto? Es que sabemos que el virus, ¿sí? Sabemos que el virus vive fuera del cuerpo humano. Y esto es lo importante. Y esto es lo importante y lo peligroso de todo lo que tenemos que nosotros poder realizar para eliminarlo de esta superficie. A medida que fue evolucionando el conocimiento, que fue evolucionando la pandemia y consecuentemente teníamos mejores herramientas para poder analizar, se fueron analizando estas situaciones que nos pueden poner en riesgo y que hace adoptar medidas que son muy básicas, como el ingreso a una empresa o hasta nuestra propia vivienda. También algunas premisas informadas a los trabajadores, diciéndoles que antes de partir hacia el puesto de trabajo, y si tenían alguna dificultad, y si observaban que tenían una temperatura que era superior a 37,5, directamente que no concurra a trabajar y que se comunique con el área de recursos humanos, o el área de personal, o de acuerdo a la magnitud de la empresa, con quienes se deban comunicar, con su encargado o con su supervisor, de acuerdo a la magnitud. ¿Sí? Como también de poder tener un kit de emergencia. Estábamos acostumbrados a que muchas personas, como una cuestión de higiene, estaban habituadas a llevar mucho, me parece, muchas mujeres llevaban en sus carteras recipientes con alcohol en gel para utilizar mucho antes de la pandemia. Obviamente esto ahora se extendió, se generalizó, ¿sí? Y algunas conductas, como evitar el tema de depositar las mochilas o los bolsos en el piso de transportes, tal vez no lo hacíamos por una cuestión de higiene, sino por un tema de seguridad. Pero más allá de eso, es una recomendación hacer. Un poco la idea de esta actividad plantea, bueno, listo, ya salimos de nuestra casa, tomamos el colectivo, nos fuimos en la moto, o fuimos de alguna manera hasta el establecimiento. Entonces, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que alguien haya decidido utilizar guantes, porque creyó que el empleo de guantes era la mejor solución y la mejor protección para protegerse, para proteger sus manos, para tomarse del pasamanos, o para tomarse de la agarradera si viene en un tren, por ejemplo. Y entonces, ese guante, ¿qué hacía? Le daba esa sensación de seguridad, pero ¿qué pasaba? Existe el riesgo de que todo lo que se toca, al estar contaminado con el toque de la persona anterior, sea indirectamente transportado hacia la mano del nuevo usuario. O sea, este guante también se contaminaba, y había que tener alguna técnica para poder limpiarlo o para descartarlo. Acá nos vamos, y acá estamos aprendiendo que hay equipos de protección que van a ser descartables y otros equipos que podemos reutilizar. Si en el caso de protección de manos nosotros vemos que mucha gente apelaba a los guantes de látex. Los guantes de látex son aquellos de color medio marroncito, que tienen bajísima resistencia mecánica y que tal vez se puedan romper al momento de ponerse los guantes, pero que no resisten ningún tipo de limpieza. Surgieron otros guantes, y muchos de los que están acá, que son bomberos y que están en el tema de las emergencias, utilizan estos guantes como los que tenemos allí, ¿sí? En donde son guantes de nitrilo, que si uno se limpiaba o se aplicaba alcohol, ¿sí? ¿Sí? Se refregaba las manos,
esto es alcohol al 70%, perdón, podría decir, estos guantes están para ser reutilizados. Pero ¿qué pasaba? Como este guante lo traíamos desde el exterior, también decíamos, bueno, tiene que haber alguna técnica de poder sacarse el guante, ¿sí? Lo meto dentro. Ahí nos acordamos que antes lo habíamos lavado. A ver, ¿por qué? Porque al principio, como pasó con muchos barbijos, al principio como pasó con muchos respiradores, se hablaba de los elementos son descartables. Hay una consideración que es importante. La gran mayoría de equipos de protección personal, de elementos de protección personal, ¿sí?, son importados. También sabemos que muchos equipos de los importados se fabrican en China. También pasó que cuando esto empieza en China, ya en diciembre, desde los productores les pidieron a sus vendedores en Argentina que les vendieran nuevamente todos los equipos que tenían en almacén, y se quedaron con muy pocos equipos. Y esto hizo que cuando a nosotros nos llegara el problema, tuviéramos serias dificultades para poder conseguirlo. Bien, entonces, hemos visto que equipos, que elementos que pensábamos que muchos podían descartar, dijimos, no, esto lo podemos llegar a utilizar lavándolos adecuadamente. ¿Sí? Atrás de quitarnos los guantes, lo primero que tenemos que hacer es llegar a lavarnos con agua y jabón, que sabíamos que teníamos que enjuagarnos las manos, ponernos jabón y dar un vigoroso lavado de manos hasta casi un minuto, durando casi un minuto ese lavado de manos, y que la frecuencia de la limpieza de nuestras manos iba a ser una de las herramientas fundamentales para minimizar la potencial o el potencial contagio con este virus. Y acá ya empezamos a hablar un poquito de los puestos de trabajo, en donde el lavado de manos era la primer llave que nos decía, usted llegó al trabajo, si trajo guantes, se lavó los guantes con alcohol. Si usted no tenía guantes, la primera actividad que tiene que hacer cuando llega es lavarse las manos, lavarse la cara, y recién ahí nos vamos a nuestro puesto de trabajo. Entonces, había cuestiones que empezamos a ver y analizar cuando uno entra. Por ejemplo, mucha gente que en algunas empresas, recuerden que estamos hablando con un abanico donde una persona puede tener que firmar en una empresa o en una empresa más chica, o a otros que tengan que poner la impresión digital. Entonces, ¿ahí qué pasaba? Si yo venía desde afuera y fichaba al momento de mi ingreso, fichaba yo, fichaba el que viene atrás, y el que viene atrás, y el que viene atrás, y no dejaban de ser superficies sucias que se iban contaminando a medida que iba ingresando el personal. Entonces, hubo que pensar en una estrategia de limpieza de aquel lector de las huellas digitales. Y extremar estas medidas, extremarlas tanto en el ingreso, como durante el trabajo, como también en el comedor, ¿sí?, o en aquellos sectores de baños, ¿sí?, y en todos los elementos accesorios que se utilizan en el comedor. Entonces, así que se tuvieron que rediseñar puestos de trabajo y los distintos lugares en donde los trabajadores iban a compartir la merienda, o el desayuno, o el almuerzo. Sí, teniendo en cuenta que se pasó de tener oficinas a tener islas de trabajo. En el espacio de una oficina se hacía una isla donde habían 2 personas, ahora habían islas de 4 personas. Y ahora nos encontramos con que en esa isla solamente tal vez pueda haber una sola persona. Otra vez se volvió a modificar, porque tenemos que tener el tema de la distancia social, de la distancia de seguridad. Entonces, como mínimo se estableció una distancia de 1 metro, entre 1,5 metros y 2 metros, entre 1 metro y 2
de aplicación única, sino que son un complemento de medidas para que esto funcione y tenga resultado, y que el lugar de trabajo no sea una fuente de contagio. Empezar a cambiar puestos de trabajo, posiciones, hacer un rediseño de las oficinas. Y acá, como ustedes pueden ver en esta foto, no estaban usando equipos de protección personal. Esta foto es de las primeras, al inicio del mantenimiento del trabajo, cuando comenzó la pandemia. Entonces, como en todos lados, usar un equipo durante 8 horas de trabajo es molesto. Más molesto, como yo les hablaba a ellos, estar enfermo, o estar en un hospital, o estar aislado y que nadie lo pueda ver. Entonces, estas medidas que son, que van en conjunto, consisten en usar equipos de protección, mantener ambientes ventilados y aumentar la distancia entre las personas. Ahora, ¿qué pasa? Sabemos que en aquellas empresas que no trabajan tantas personas, hay cierta familiaridad en concurrir de la oficina de ventas o de administración a ver a los de ventas y armar una microcharla por alguna duda con algún cliente, porque no le queda claro cuál fue el pedido entre expedición y los de ventas, que concurren a estos lugares. Entonces, estas invasiones de sectores que yo señalo acá, era parte de lo que hay que trabajar para achicar, ¿sí?, la posibilidad de que otras personas ingresen a ambientes reducidos, en espacios que son acotados, para minimizar la potencialidad, la potencial contaminación de sus compañeros. La verdad que es una tarea diaria, y a medida que pasan las cosas, a medida que pasa el tiempo, en muchos lugares, como siempre pasa, se van relajando algunas cuestiones de seguridad hasta que tiene un problema. Y acá es la importancia de los directivos de las empresas en ver que si cualquiera de estas personas tiene la sintomatología compatible del COVID-19, todos los que están a su alrededor van a caer en cuarentena. Y acá es donde empezamos a ver que no era, que es muy importante no relajar este contacto, ¿sí? No relajar estas medidas, ¿sí? Espacios que antes eran considerados para ser utilizados por otras personas, debieron ahora dejarse vacíos, ¿sí? Y comenzar a utilizar durante toda la jornada laboral elementos que protejan de la emisión de estas pequeñas gotículas que transportan el virus. ¿Por qué? Fundamentalmente porque todos nosotros pensamos que estamos sanos, o sea que con nosotros no es el problema. Pero también, ¿qué se ha visto? Se ha visto que muchas más personas que estaban asintomáticas, ¿sí?, ya tuvieron contacto con el virus, ¿sí?, y no presentaron síntomas durante el desarrollo de la misma. Entonces, esta es la gran importancia de todos nosotros, porque obviamente al hablar, al hacer capacitación, uno lo que le tiene que decir, en este caso estos chicos son los más jovencitos, este es uno de los más jovencitos, le decíamos la importancia de que él no le transfiera un problema a su padre o al abuelo, en el caso de que se acerque con ellos, de que vaya a hacer una visita. Esto no alcanza, y acá veníamos hablando de la responsabilidad social, que ya dentro de un espacio cerrado es la responsabilidad que uno tiene con sus propios compañeros. Bien. En los puestos de trabajo, muchas personas se sienten molestas. Realmente tener un barbijo o tener un respirador, ¿sí?, como estos que están acá, que no tiene una válvula de alivio, una válvula de exhalación, hace que el aire que uno respire esté caliente, que esto se humedezca, que sea molesto de utilizar durante 8 horas. Pero absolutamente molesto. Y es así que un montón de gente, al dejar de estar en el mercado la disponibilidad de estos respiradores, salió a ofrecer estas pantallas de protección, en donde la persona tiene una protección ocular, ¿sí?, y tiene una protección de que ante un estornudo o que tosa,
esas gotículas iban a impactar directamente en la pantalla facial. Ahora, ¿qué pasa? Si uno habla fuerte, como estoy hablando yo en este momento, seguramente sobre mi computadora va a haber pequeñas gotículas que pueden transportar ese virus si yo estuviera contagiado, ¿sí? Y que después tendré que tener un proceso de limpieza. Todo eso que me está pasando a mí en este momento, le está pasando a esta chica que está enfrentada a su computadora y que tiene que aumentar la frecuencia de limpieza, ¿sí? La frecuencia de limpieza de su zona de trabajo. Y más allá de esto, ¿sí? A ver, uno se podría realizar, ¡ay, hay un plato con un tenedor! Esta es la realidad de muchísimos lugares de trabajo donde alguien, tal vez para optimizar el tiempo que tiene libre, lo usa para llamar por teléfono a alguien o a su familia, o llamar o ver cómo están sus padres o sus hijos, ¿sí? Y también coexisten estos ambientes generales con oficinas únicas. O sea, ¿y cuál era el tema? Si uno tiene una oficina única, cerrada, tranquilamente puede no utilizar equipos de protección personal. Ahora, eso no dice que sea seguro ir a hacer una consulta. Entonces, generalmente, aquellas personas que tienen una oficina única, ¿sí? Son jefes o instancias superiores, o los directores, entonces, que son consultados en forma diaria por empleados. Entonces, la importancia de contarles a ellos que ellos son muy importantes para bajar línea en cuanto van a atender a cualquier empleado por cualquier tipo de consulta, que ellos tenían que protegerse. ¿Sí? Nosotros sabemos que esta pantalla no está para impactos, no está para ese tipo de riesgo, pero sí solamente estaba para proteger que las gotículas no impacten con el que venga a hablar con ella a una distancia segura. Bien, en los puestos de trabajo también, obviamente esto hace que se incremente la limpieza, pero si se incrementa la limpieza tienen que estar los elementos fraccionados y cercanos al usuario. Entonces hace que en la logística diaria uno tenga que plantear dentro de cualquier empresa, tiene que haber un responsable o un encargado que sea el que va a mantener todos los recipientes cargados y que tengan todas la identificación del contenido de ellos, porque el alcohol al 70% no deja de ser un producto químico. ¿Sí? Entonces, como todo producto químico, tiene que tener una identificación del mismo. Seguramente en este marco de la respuesta que le vamos a dar, no va a tener la etiqueta del SGA, ni mucho menos. Pero sí va a tener una etiqueta o una leyenda que indique qué producto esté allí. Y también que exista la logística de reposición para que si uno le cuenta a todos los trabajadores que hay que limpiar frecuentemente, tiene que asegurarse que los elementos tengan disponibilidad de poder ser usados. Bien, algunas medidas de elementos de uso común. En cualquier puesto de trabajo, ¿sí? O en aquellos que están haciendo pedidos o cargando, va a tener zorras, que puedan ser manuales o que puedan ser eléctricas, pero sí que van a tener un manillar o un barral para empujar o para traccionar. ¿Sí? En muchos lugares pueden usar o no utilizar guantes. Lo que sí sabemos que estos elementos, estos lugares, sí o sí, de alguna manera tienen que ser limpiados y tienen que ser desinfectados. ¿Sí? Sabemos que como rutina de trabajo, antes de irse al inicio de la jornada y en determinadas horas se limpian. Se pueden limpiar con alcohol o con los distintos tipos de desinfectantes que vamos a mencionar en un rato. Pero sí o sí hay que limpiarlo. ¿Sí? También sabemos que pueden llevar carretas, que pueden llevar elementos que tienen que ser utilizados y obviamente, ¿es molesto? Absolutamente molesto. Yo como les decía, utilizar guantes, ¿es molesto? Sí. Utilizar una antiparra también, utilizar respiradores también, utilizar protectores buconasales también,
pero es la manera que tenemos de defendernos en el puesto de trabajo. También pensamos en aquellas personas que van a fraccionar sustancias químicas o las que están en distintos tipos de fraccionamientos. Sí, entonces, a veces fraccionar implica, en el caso de un fraccionamiento de un sólido, por ejemplo, mantener las campanas de aspiración y utilizar los equipos de protección. Pero ahora, las campanas de aspiración, en lugares reducidos, hace que cambie la estrategia. Pasar de la estrategia de fraccionar en forma enfrentada, porque acá este espacio no está perdido para que otro no trabaje. Muy por el contrario, en ese puesto de trabajo o en esa mesada, ¿sí? Tranquilamente pueden trabajar 4 personas, 2 fraccionando y 2 llenando o pesando, y esto hizo que se corrieran los puestos de trabajo y que solamente puedan trabajar 2 sobre la mesada, y siempre tiene que estar encendida la campana extractora. ¿Sí? Pero también vemos que hay vehículos de uso común, porque acá lo interesante es que muchos vehículos, y depende de la envergadura de la empresa, van a ser los vehículos los autoelevadores. ¿Sí? Utilizar autoelevadores para cargar y transportar mercadería hace que uno tenga la obligación de limpiar volantes, palancas, la palanca del freno, en una forma rutinaria, teniendo en cuenta que a veces puede haber más de un conductor de un vehículo autoelevador. No solamente tenemos el tema ahí, sino que también sabemos, ¿sí?, que aquel que recibe los remitos, el que entrega la información, al que le llega la información proveniente de los clientes, ¿sí?, no dejan de ser papelería y documentación que viene de muchas manos. Y también sabíamos el tiempo que dura el virus arriba del papel. Entonces, tiene que haber una estrategia de empleo de equipos de protección personal para recibir esos elementos, o para recibirlos e inmediatamente limpiarse con lavarse y desinfectarse adecuadamente. ¿Sí? Asegurando también la estrategia del mantenimiento ya de los guantes, del alcohol y de qué vamos a hacer con todos aquellos elementos que nos lleguen desde el exterior. ¿Sí? En el comedor, los comedores pueden variar. Acá entre los participantes hay algunos muchachos que son de algunas minas, y uno cuando habla de un comedor en una mina habla de un comedor gigantesco que puede tener un distanciamiento, pero también uno puede hablar de un comedor de una empresa pequeña, ¿sí?, en donde haya que haber modificado la cantidad de personas que puedan estar en una mesa, haya que garantizar, ¿sí?, la ventilación en forma permanente, y que se incrementen los turnos de comida. O sea, los turnos en donde las personas van al comedor. ¿Por qué? Porque no estaban diseñados para tener que comer de a 3 personas. En este comedor que uno ve que ahora hay 2 sillas, o 3 sillas, perdón, en esta mesa era una mesa que comían 6 personas. De las 6 personas comen 2 o 3, y se ampliaron los horarios del comedor. Y acá recaemos con el tema del incremento de trabajo para las personas que están en lo que son tareas de limpieza, ¿sí? Entonces asegurarnos que todos colaboremos para la limpieza. Otro tema importante es el tema de la atención al público, aquellos que venden en los locales, aumentar la distancia de separación para garantizar una distancia mínima y que no se le abalancen arriba del mostrador para pedir algo, que quieran ver qué está escribiendo en la computadora al momento de hacer el pedido, ¿sí? Y también el empleo de los equipos de protección personal por el tema de las gotículas. Y fundamentalmente, aquel que cobra, o el que recibe el dinero, o el que recibe elementos de pago, va a tener que tener protección de manos. Bien, además de proceder a la limpieza. Ya hemos visto que no solamente en las operaciones de trabajo se usan equipos de protección personal, sino que en todos los lugares así los tienen. Algunos podrán querer una tarea con mayor sensibilidad, como para manejar los billetes, ¿sí?, o para poder contar plata, y otros con algo menos de sensibilidad, pero que se a ellos, como son los trabajadores que usan guantes de nitrilo flocado, ¿sí?
Sí, en el medio también nos aseguramos que el vigilador, que generalmente no pertenece a la empresa, que pertenece a una empresa tercerizada, también utilice equipos de protección para poder acomodar a las personas antes de que ingresen al local, que hagan la cola o que esperen su turno en una posición que no moleste. Y acá viene el tema de la importancia del por qué usamos ese protector buconasal, que al principio no se usaba. ¿Sí? Y esta es la importancia de usemos algo para que nos proteja de la emisión de las gotículas, mantengamos la distancia y el equipo va a rastrear las partículas en el aire utilizando rayos láser y cámaras de alta sensibilidad. Esta tecnología les permite detectar partículas tan pequeñas como de 0.1 micrómetros. El experimento comienza. Primero, fue un estornudo.
Bien, bueno, hay algunos videos que a mí me decían que no se escuchaba, algunos que no escucharon, pero básicamente hablaban de que la medida a implementar es la de la ventilación, es la más importante para evitar el tiempo de residencia de esas gotículas, ¿sí? Y que lo más pesado iba a caer en el piso, por eso el tema de aumentar la frecuencia de la limpieza. Nosotros estábamos acostumbrados, cuando digo nosotros, bueno, digo yo, o como tantas personas, cuando consulto cómo limpiaban los pisos de su vivienda, de su casa, de su hogar, ¿sí? ¿Qué hacíamos? Poníamos agua y un limpiador de pisos, y ahí con eso pasábamos, y ya pensábamos que estaba limpio y estaba agotado nuestro trabajo. Bueno, hemos aprendido que si nosotros ahora que estamos ante esta pandemia, tenemos que lavar, tenemos que enjuagar, y una vez con la superficie limpia, recién ahí podemos aplicar una solución para desinfectar. Estas cuestiones que parecen muy... a ver, tengo... no se escucha, me dice Alejandro. No se escuchaba el video, ahora se te escucha perfecto, Dani. Ah, bueno, es viejo esto. Entonces, yo decía, tuvimos que aprender a lavar, a enjuagar, a desinfectar. Cuando esté más sucia la superficie, ¿sí? Menos efectiva es la solución desinfectante. Tenemos que hacerla con una mayor concentración. Estos procedimientos que parecen muy básicos, a ver, tienen que ser de manera tan sencillamente explicada, tal que la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, han hecho instructivos de cómo limpiar, de cómo desinfectar. ¿Sí? Para ello, lo más común que tenemos es la lavandina, el hipoclorito de sodio, que de acuerdo al productor puede venir con diferentes concentraciones, ¿sí? De cloro activo en la solución. Podemos encontrar soluciones de hipoclorito que tienen 25 gramos de cloro por litro, o ese cloro para pileta, que no es cloro, siempre es hipoclorito de sodio, pero que tiene 100 gramos por litro de solución. Consecuentemente, las soluciones serán distintas. Dentro de Hazmat tuvimos un criterio de agarrar, dentro de Hazmat, ahora viene la pantalla siguiente. Entonces, esta manera de preparar la lavandina y recordar varias cosas. Que el hipoclorito se degrada, que el cloro se va perdiendo cuando el ambiente es más caluroso. Si utilizamos recipientes que son translúcidos y que son afectados por la luz, o sea que si tenemos recipientes oscuros, la degradación va a ser menor. Y que si preparamos soluciones, esas soluciones tengan una vida de un día de duración y que preparemos lo que vamos a usar. ¿Sí? Ahora, ¿qué sabemos? Que de acuerdo al área que nosotros querramos limpiar, tendremos que tener una concentración mayor del producto, y que si hubiera fluidos, ¿sí? La concentración debería ser mayor para que pueda actuar sobre ella. Y acá viene el tema de los fluidos corporales, en el caso de los bomberos, que obviamente hay otras estrategias de abordaje, porque siempre presumimos, ante un accidente de tránsito, siempre va a haber sangre, siempre va a haber fluidos, y siempre pensamos que la persona es un COVID positivo y que uno tiene que acercarse para hacer las primeras maniobras. Consecuentemente, hoy dentro de las operaciones habituales de rescate vehicular, consiste en lo primero que se hace es colocar un barbijo sobre la persona. Y lo mismo pasa con cualquier primer auxilio. Pero esto, bueno, sería tarea de otro momento. ¿Qué armamos y qué preparamos? Esta planilla, ¿sí? En donde uno coloca la cantidad,
la solución que está buscando, ¿sí? Con qué parte, la concentración de la cual está partiendo, ¿sí? Para generar la solución deseada. Entonces, de acuerdo a lo que parta, piensen que, por ejemplo, la lavandina que tiene para la ropa tiene 55 gramos de cloro activo y la lavandina común tiene 25. Entonces colocará la concentración, la cantidad que quiere preparar y la cantidad de cloro que tiene ese tipo de lavandina, ese tipo de hipoclorito, y ahí le dirá la cantidad de agua que tiene que utilizar. Bien. También salieron otros productos que se utilizaban en las industrias alimenticias para desinfectar estos amonios cuaternarios. Recordemos que los amonios cuaternarios fueron evolucionando desde primera hasta hoy quinta generación. Muchos de ellos eran utilizados como bactericidas, utilizados en la industria de producción de alimentos, ¿sí? Recomendando para los virus el empleo de amonios cuaternarios de cuarta y quinta generación. De cuarta y quinta generación. Lo más común que uno puede escuchar es el cloruro de soluciones de cloruro de benzalconio. El cloruro de benzalconio es un amonio cuaternario de primera generación. Estos productos fueron migrando y fueron ampliando su espectro de uso. También ha pasado, y nos ha tocado intervenir, en este caso los muchachos de la base de Rosario, ante la particularidad de una empresa, ¿sí? Cuyo chofer, al arribar al lugar de destino, comenzó a tener síntomas que eran aparentemente vinculados con la contaminación del COVID-19. Por tal motivo, el camión quedó interdictado en la playa de estacionamiento, se activó todo el protocolo de emergencia y ese camión tuvo que ser descontaminado, inicial, retirar un camionero, un transportista que hace un viaje largo, tiene una cucheta, tiene ropa de cama, tiene alimentos, o sea, hubo que identificar, segregar los elementos que tenían, caracterizarlos, aquellos que podían ser descontaminados, descontaminar, y aquellos que no, descartados. Y luego todas las áreas por donde ingresó ese trabajador tuvieron que ser descontaminadas y desinfectadas, utilizando primero soluciones de limpieza y luego un producto para desinfectar. Y toda la operatoria de seguimiento de ese transporte. ¿Sí? También pasamos, eso motivó que desde nuestra empresa implementáramos este servicio de qué pasa si llega a pasar ante cualquiera de nuestros clientes. Bueno, nosotros podemos acercarnos para hacer esta tarea. Cuando faltaron hacer los tapabocas con diferentes tipos de telas, ¿sí? Y hablaban de la friselina pesada, de la friselina simple, de la friselina doble, y distintos tipos de tela, que lo más importante era que no dejaran pasar, ¿sí? Esas gotículas desde la parte interna hacia el exterior, impidiendo el pasaje de cualquier tipo de elemento que podría propagar esta contaminación. Si a estos elementos constitutivos le poníamos otro filtro de papel, ¿sí? Aumentábamos la retención. Salieron videos desmitificando o informando que estos barbijos no servían, y ponían un aerosol y el aerosol pasaba de largo. Lo importante, y justo en ese momento se probaban toda una serie de elementos filtrantes, de pasar de respiradores de un P100, un N95, o respiradores de menor calidad, a pasar hasta un barbijo común, y se veía cómo pasaba el aerosol. Claro, justo en esa prueba estaban todos los elementos. Como una casualidad, después se mostraba que alguien tenía esos barbijos. Bien.
la descarta al momento del uso. Bien, entonces, ¿qué les quería contar con esto? Esto que podía ser algo que nunca hubiera pensado, que yo tenía que usar este barbijo, o que mi esposa se iba a dedicar a hacernos barbijos para toda la familia, teníamos que hacer algo que funcione. Y ese algo que funcione era algo que teníamos que probar, y todas las conductas que tenemos que tener aquí dentro de nuestra casa, de nuestro trabajo, o en cualquier tipo de empresa. Recalcando que los elementos de protección dentro de las empresas están a cargo del empleador, y que los tiene que registrar, y que obviamente todos los que trabajamos o que nos acercamos a cualquier tipo de empresa, después llegamos en algún momento determinado a nuestras casas y no queremos trasladar ningún problema desde allí hasta la casa. Bien, llegaba esto de estar cerrando, terminando esta actividad, ¿sí? No sin antes, a ver, perdón, no sin antes, ahí están nuestras vías de contacto, pero ustedes ya dejaron sus datos. Entonces, no sin antes decirle dos cosas. Primero, cualquiera de los que está acá, si les interesa lo que hemos estado hablando, lo que estuvimos presentando, le ponemos a su disposición este material. ¿Sí? Si alguien no escuchó algo de cualquier video, no hay ningún problema, no tenemos ningún problema en comentárselos o pasárselos, porque lo más importante es que esta información no se agota en nosotros. Esta información tiene que ser comentada con la familia. Se lo tenemos que poder mostrar a ellos, porque todos son parte del problema y todos somos parte de la solución. Lo mismo que yo les planteaba recién, de esa manera que teníamos de hacer la solución de hipoclorito, de cómo calcularlo, se los ponemos, es solamente notar, Alejandra es la responsable administrativa nuestra, que tiene todo este material, obviamente todos compartimos, Nelo, Susana, Alejandra, Mati, todos los que estamos acá, todos vamos para el mismo lado. Y el único lado que creemos que esto funciona es si la gente está capacitada. ¿Sí? Alejandra es la que ahora lleva el tema de cualquier duda que hubiera habido. Acá hay un chat para que yo lo abro. Las declaraciones, a ver, Alejandra Watson. Bueno, Alejandra está contestando algo. Sería buenísimo si nos facilita el material. Bueno, lo del material ya hace Roxana Rusiti. El material está disponible para todos. No sé, el que viera alguna pregunta, quiera complementar algo. Susana, vos que estás ahí, si ves algo de esto, si hubiera algo que complementar, es el momento de hacerlo. Cualquier duda, cualquier pregunta. A ver, hay lugares que son de una envergadura superior a una empresa más chiquita. Pero el problema acá lo tenemos todos. La chiquita y el grande. El que tiene los elementos y el que no tiene. El que no tiene la locación tan importante como aquel que tiene 20 empleados o 30 empleados. Sí, que es un número importante hoy. O aquel que tiene una flota de transporte o una empresa de transporte en donde los choferes recorren miles de kilómetros, están solos, y hay que pensar cómo ese señor tiene que estar protegido para llegar, descargar, cargar, venir, llegar a la planta, dejar el camión acondicionado y poder volver a su casa y no tener un problema. Ese trabaja con un montón, interactúa con un montón de gente, y tiene que llegar bien. ¿Sí? Ale, tenés vos la manija. Acá estoy. Bueno, sí, gracias a todos. Ahí abrí el chat para todos en general. Toda esta capacitación, esta charla, fue grabada. Lo que vamos a hacer me parece lo más conveniente. La voy a cargar en un drive y les voy a mandar el enlace para que puedan llegar a él, a toda la lista de correos que quedó registrada. Los que hayan ingresado acá sin haber hecho la inscripción, les pido que dejen en el chat su correo electrónico, porque muchos sé que no les llegó el link, entonces creo que no quedaron registrados en el formulario de inscripción, por ende nosotros no tenemos el mail para poder mandar todo esto. Así que los
Los que no hayan ingresado su mail, déjenlo en el chat, así nosotros ya lo agregamos a la lista. Hubieron varias preguntas ahí en el chat. ¿Querés que te las vuelva a copiar y las... A ver, yo estoy mirando ahora, lo veo a Gabriel Gallo, es un amigo nuestro de Rafaela, que cuenta que las declaraciones juradas se hacen por una aplicación en el celular. Esto es una normativa específica de la provincia de Santa Fe. Me alegra que estés ahí, Gabriel. Y Gabriel es un chico bárbaro que hace docencia, que se preocupa porque las cosas sean mejores. Bueno, es una problemática muy particular que la están resolviendo desde allí. Listo, Ale, vos, ¿qué otra cosa? Algo que te pueda servir, Ale, algo, ¿qué pregunta hay que me puedas contar? Que yo pueda responder. No, Gabriel Barreto escribió, Daniel, perdón, dijiste Gabriel y me quedó, Daniel Barreto escribió varias cosas, no sé si sigue estando acá y querés abrir el micrófono para compartir o preguntar. Daniel, todo tuyo. Bueno, Daniel se fue. Daniel no está. Bueno, a ver, otra cosa. Le da, esto, hay una pregunta que dice, ¿cuál es? Daniel Barreto está diciendo que está. Ábranle el micrófono. Él lo puede abrir tranquilamente, pero si no, ya te busco, Daniel. Barreto. Bueno, todos pueden levantar la mano, pueden pedir, hacer alguna pregunta. Yo mientras tanto anuncio que el jueves que viene vamos a hacer otro Zoom como hoy, pero el protagonista va a ser el doctor Sergio Zaraco y va a trabajar sobre todo los temas de desinfección y los túneles y cabinas sanitizantes que se están promocionando actualmente, así que también los invitamos para el próximo jueves. Dale, Daniel, vos qué era lo que quería decir. Hola, ¿me oís? Sí, ¿qué haces, Daniel? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Daniel? Bien, buenas tardes. Daniel, mi pregunta es la siguiente. Con respecto a los EPP utilizados, a los que vimos en industria, y por lo menos a los pocos comercios en los que se han habilitado, vimos que la máscara facial sí no es completamente segura para el trabajador, desde el punto de vista que no hace que el trabajador deje de llevarse la mano en forma inconsciente a la boca, ¿sí? O a los ojos o a la nariz. ¿Por qué? Porque es un acto reflejo que tiene el ser humano. Sí lo he notado que, por ejemplo, el barbijo, más allá de que resulta molesto y que mucha gente que no está habituada se lo acomoda, sí, que también está mal, pero hace que esa intervención de mano a boca y ojos quede bloqueada. Obviamente que el barbijo no va a cubrir lo que es la parte de los ojos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, pero mirá, los que vos viste en estas fotos que yo puse, muchos de los que usaban esta pantalla, ese protector facial, eran empleados administrativos que nunca usaron nada. Había algunos de producción que utilizaban, que era para llevar un carrito. Obviamente que es un equipo molesto, vos preguntás a un trabajador que está yendo y viniendo, haciendo alguna cosa, para él puede resultar molesto y puede ser más práctico usar un barbijo, ¿sí? ¿Qué es lo interesante de esto? Analizar el trabajo que hace la persona y darle el equipo más seguro, porque acá nos interesa dos cosas, que se toque la mano, que se toque la cara, la menor cantidad de veces posible, si lo hace, que lo haga con las manos limpias, y si tiene guantes hay otra cosa, que si tiene guantes, nosotros, o al menos me parece a mí, me pasa en particular, que uno cuando tiene guantes se toca menos la cara. El tema, discúlpame Daniel que te interrumpa, el tema de los guantes, que lo he visto, la gente está muy acostumbrada a la tecnología, tiene el teléfono celular al contacto todo el tiempo, y lo que hace con los guantes es justamente tocar el teléfono y llevárselo a la cara, ¿sí? Con lo cual, todo lo que toca con los guantes lo está trasladando al teléfono y por consiguiente lo arrima a la cara. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, o sea, a ver, escúchame, Dani. Sí. El tema es así, tenemos que poder, la verdad que no resumí esa parte, pero sí tenemos que poder decirle que esas conductas son las que hacen que nosotros nos podemos enfermar. Exactamente.
¿Por qué? Porque tenemos que estar atrás de repente limitar el empleo de teléfono, o decir el teléfono se utiliza en tal lugar, no se puede utilizar en todos los puestos de trabajo, o para utilizar el teléfono haga esto, y eso es una capacitación específica. Yo sé que vos sos un seguidor terrible de la gente, porque así nos perseguiste a nosotros. ¿Sí? Porque así nos perseguiste a nosotros, fuimos víctimas de vos. Entonces me acuerdo, entonces digo, aquí en el tema donde tenemos que estar encima de decir, mira, el teléfono se habla en tal lugar, se hace tal operación. Tal cual. Pero es una actividad mente que tenemos que... Tal cual. Y para cerrar, Daniel, discúlpame, con el tema de lo que es el amonio cuaternario y las cabinas, ¿sí? El tema de poder pasar a través de cabinas, va a haber un conflicto interno entre lo que son sindicatos y empresas. ¿Por qué? Porque quien no quiera ingresar a trabajar, ¿sí?, puede abrir tranquilamente los ojos o aspirar el amonio cuaternario disperso y presentar, digamos, o decir que tiene irritaciones, con lo cual puede llegar a ser posible, y con lo cual invalidaría un método muy efectivo, digamos, para el ingreso a lugares masivos de trabajo. Sí, bueno, a ver, la próxima actividad que planteaba Susana, nosotros estuvimos juntamente con la doctora García, Sergio Zaraco, un par de médicos españoles, gente de Colombia y de Bolivia, de la Sociedad de Higiene y Seguridad de Bolivia, trabajando en este tema de las cabinas sanitizantes. Esto fue el 1 de mayo, estuvimos haciendo patria, ¿sí? Estando el... Bueno, ahora no sabemos si es domingo, lunes, martes, pero era el 1 de mayo, estuvimos aquí en la noche, como 4 horas, hablando de estos temas que estoy seguro que Sergio va a desarrollar con sobrada capacidad el próximo, ¿qué próximo? El próximo jueves. El próximo jueves, que arrancó hoy y que lo vamos a mantener durante todos los jueves, o esa es la propuesta inicial. Igual todas las novedades se las van a enterar en nuestras redes sociales y por los mailing que mandamos. Ok, muchas gracias, Daniel. No, Dani, te mando un abrazo y me alegra que estés con trabajo. Abrazo, gracias. ¿Ale, nos quedó algo? Sí, lo supuse, no es una mentira. Bueno, como hay una... ¿Puedo hacer una consulta? Sí, ¿qué haces, Manuel? Sí. Sí, ¿qué tal, Daniel? Buenas tardes. No, la consulta es más que nada sobre el tema, por ejemplo, que es barbijo o tapaboca, digamos, como para poner un término medio de lo que es la reposición en una jornada de trabajo, porque me pasa a mí de que yo tengo varios clientes de donde yo estoy trabajando, la consultora, que trabajan ya con buenas prácticas de manufactura y la utilización del barbijo es común, pero digamos, como fue una de las consultas más importantes y la semana que viene tengo que volver ahí, sobre, digamos, ¿qué, digamos, tiempo de uso le podemos dar como promedio para decirle, bueno, la reposición y el recambio por cómo se humedece y todo lo demás? Claro, a ver, esta misma problemática que vos tenés ahora es la que cuando empezó todo esto, que la gente decía, compremos los N95 para el sistema de salud, y diciendo, sí, pero para ahí, ¿cuánto te dura un filtro, un N95? ¿Cuánto dura un P100? Entonces, ¿qué te dicen los fabricantes? Los fabricantes de primera línea, que uno ha estado en Zoom haciendo capacitación, porque está muy interesado en saber el funcionamiento, que te dicen, ¿cuándo se cambia? Cuando tienen deteriorado algún elemento del clip nasal. ¿Cuándo presentan alguna dificultad en el filtrado? ¿Cuándo estuvieron expuestos a fluidos? Ahora, ante los supuestos, nosotros pensando en la persona que creemos que seguro que es un asintomático, nosotros no podemos decir si estuvo o no estuvo expuesto. Y salieron los criterios, utilice un barbijo para cada día. Uno el día lunes, uno el día martes, uno el día miércoles, otro el día jueves, otro el día viernes. La semana siguiente utiliza el día lunes, la otra después del día martes.
o sea, hubieron un montón de estas soluciones. Uno que ve que el barbijo queda humedecido, si vos tenés un barbijo común, ¿sí? Como este de chapista, si vos utilizás los barbijos de menor calidad, todo lo que, fíjate si evidentemente funciona. Podés probar, hacer una prueba para ver si funciona. ¿Sí? Segundo tema, ¿cuál es tu nivel de reposición? Me parece que hoy, dentro de muchas empresas que se ven con serias dificultades de poder comprar, por distintos temas, por costos y por accesibilidad, ¿sí? Que ven que pueden poner barbijos que sean reutilizables. Ahora, si son de tela y en el medio llevan un filtro, que puede ser una lámina de papel, que la pueden descartar cada 20 minutos, cada 1 hora, cuando se vea humedecida, hay que enseñarles también que ese barbijo puede ser lavado. Que los barbijos que son de tela, que todos los barbijos no pueden ser lavados. Que hay elementos que son descartables. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo importante? Estados Unidos pensá que sacó una normativa para descontaminar todos los barbijos y todos los filtros N95, todos los respiradores N95, mediante un sistema de plasma de peróxido de hidrógeno. En la Argentina no hay plasma de peróxido de hidrógeno para descontaminar. ¿Sí? Y esta normativa la sacó la aprobación de la FDA hace 15 días. ¿Sí? Entonces, bueno, son cosas que tal vez no tengamos nosotros y tengamos que trabajar arriba del criterio con los elementos que tenemos disponibles, porque vos no le vas a poner una bomba al de la fábrica diciéndole que lo tenés que renovar cada 20 segundos y después no los pueda comprar o no los pueda tener. Tenés que establecer toda la mecánica para después proceder en consecuencia. Pero claro, sí, esa era un poquito la problemática, aunque bueno, dentro de todo, digamos, no se nos hizo tan complicado el uso, porque ya por buenas prácticas de manufactura ya tenían, digamos, la costumbre de utilizarlo, y esto, bueno, favoreció, pero ahora también en la consulta, bueno, cada cuánto lo reponemos y todo, pero bueno, lo vamos a ir viendo. Sí, Manuel, ahí dice Susana que la próxima semana, el jueves, vamos a estar hablando in extenso de todas las soluciones de desinfección, y aparte de los túneles y todo esto, que va a estar muy bueno. Ojalá que puedas estar, y los que están acá. Sí, sí. En medio de esto, que hay un universo de bomberos y cosas así, que decían que les interesarían cosas de cuestiones químicas, aprovechando que ahora tenemos esta nueva modalidad y que tenemos esta plataforma y que hemos pagado y todo eso, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Hagamos algo de capacitación para los bomberos, algo que esté piola interesante, vamos a hacer por esta vía. ¿Sí? Ale, no sé, ya no me quiero extender con el tiempo porque toda la gente, todos tienen sus ocupaciones, sino que no sea un Zoom interminable. Ale. Alejandra. Ale está acá. Sí, o sea, si por su parte tienen nuestro mail de contacto. Lo repito, es info@hazmatargentina.com. Es un mail general, ahí recibimos todas dudas, consultas, pedidos de cotización, lo que quieran. Así que, nada, nos vemos en las redes y el próximo jueves. Bueno, hay un montón de gente conocida, amiga, gente que nos conoce. Les agradezco que estén, la verdad nuestro interés es contar lo que uno hace, lo que trabaja. Muchas cuestiones que yo las planteo de cómo resolverlas son cuestiones donde trabajamos. Y vemos las dificultades operativas, las que tenés vos, Manuel, las que ve el Dani Barreto en su puesto de trabajo, los que tenemos en todos los lugares. Todas las preguntas que hubieran quedado sin responder ahora, las vamos a responder y se las hacemos llegar a su correo electrónico. Al igual que este material está disponible para todos. Bueno, espero que haya sido del interés. Ricardo, qué bueno verte, Ricardo Wally, que ibas en el auto, y te vimos con la cámara, Ricardo Wally, ya que salías en el auto, ahora llegaste a tu casa. Bueno, a todos les agradezco su participación, a todos. Espero que hayan sacado, no sé, que haya sido útil. Me parece que esto estaba pensado para que sea útil, ¿sí? Y cualquier cosa estoy a su disposición. Me encantó ver a un montón de gente, amiga conocida, o que de alguna manera he tomado contacto.
Sí, Edgardo, un gusto verte. Bueno, viste, Edgardo, descontaminamos también transportes. Sí, así es. El país. Bueno, un abrazo grande. A Ricardo Eguali también, que ahí lo veo. Un abrazo. Sí, para ahí todos. está Y a Ricardo. Susana, que me invitó. Bueno, para todos.